Mi nombre es Albert Cervera, soy el CEO de Symbiotia y hoy quiero presentaros a alguien muy especial. Hoy vamos a hablar con Julián Contreras, que es un payaso de hospital que también nos va a presentar a Líquido, su alter ego de nariz roja. Hoy vengo a hablaros del papel que juegan los payasos en el proceso de curación de todo paciente en un proceso de hospitalización. Veremos hasta dónde llega su labor y cómo es el día a día de un payaso de hospital. Julián nos va a explicar sobre sus rutinas, sobre sus vivencias y nos va a acercar a su mundo para que podamos entender mucho mejor el valor que tiene su profesión. La risa es un tema de aplicación diaria en nuestro día a día, pero alguna vez nos hemos preguntado ¿qué es la risa? ¿Por qué nos reímos? ¿Para qué sirve? Pero lo más importante de todo, ¿tiene algún beneficio terapéutico? Sin duda el reír nos hace olvidar por un momento nuestros problemas. Mientras uno ríe, no existe nada más. Es como si mientras reímos el mundo se hiciera a un lado y durante esos momentos nos sentimos plenos de dicha. Reír favorece la secreción de serotonina, una neurohormona con efectos calmantes y también hace que nos sintamos mejor con nosotros mismos. Con cada carcajada se ponen en marcha cerca de 400 músculos, incluido algunos del estómago, que solo se pueden ejercitar con la propia risa. Y aquí viene la pregunta importante, ¿tiene sentido la risa como terapia complementaria en los hospitales? Porque pese a que los pacientes tengan el apoyo del personal sanitario y de sus acompañantes, no dejan de estar afrontando solos su enfermedad. Y en este punto se pone de manifiesto todas las terapias complementarias que puedan ayudar a dignificar y a mejorar la estancia de las personas hospitalizadas. Y una de ellas son los payasos en los hospitales. Porque esto no es algo nuevo. Ya en la Edad Media el profesor de cirugía Henry de Mondeville señalaba que la alegría era una herramienta definitiva para ayudar. Y ya más adelante, Freud enunciaría la liberación de la energía negativa mediante las carcajadas. En los años 70, el Dr. Lee Berk descubrió mediante exámenes de sangre que reír de forma hilarante reducía los niveles de estrés y que la risa tiene un efecto sobre el sistema inmunitario. Muchos estudios piloto, como por ejemplo el que hizo la Columbia University, se centraron en la efectividad que tienen los payasos como presencias distractivas durante procesos invasivos en una clínica oncológica pediátrica. Esta investigación tuvo lugar en el Babies and Children's Hospital de New York. Colaboraron con payasos entrenados especialmente para estudiar la relevancia médica de la terapia con payasos. La hipótesis que acabaron demostrando los investigadores fue que la distracción humorística proporcionada por los payasos aumentaba la cooperación del paciente y mejoraba la ansiedad de los padres. Hay varios países que están realizando un gran trabajo de introducir payasos en hospitales, como en Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania, pero queda todavía muchísimo trabajo por recorrer, y sobre todo en la parte de adultos, porque se ha hecho bastante cosa especializada en pediatría, pero se nos ha olvidado la importancia que tiene este tipo de terapia complementaria en adultos. Julián lleva 10 años colaborando con Sunny Clown como payaso de hospital. Su testimonio es muy inspirador y os animo a escucharlo porque veréis la pasión, el esfuerzo, la vocación y el espíritu de servicio que hay detrás de un clown de hospital como él. Y desde hace 10 años pues descubrí al clown, al payaso, al arte clown, en parte porque vi la película que a muchos nos ha pasado, vimos la película de Patch Adams y dijimos, quiero ser eso de mayor. Y cuando nos metemos en un hospital, pues los dos entendemos que pese a que somos libres para jugar, también tenemos que tener pues ciertas pautas para que nuestra intervención, la intervención del payaso de hospital, pues sea lo más terapéutica posible, lo más limpia posible. Cuando vamos a ver a una persona que está hospitalizada, normalmente son niños, en nuestra gran mayoría, pero también estamos acudiendo a ver mayores, adultos, adolescentes, ¿vale? Pero independientemente de su edad, lo que les está pasando es que han perdido parte del control sobre sus vidas, porque están en una situación de ingreso hospitalario. Y ahí no puedes decidir cuándo entran o no entran para ponerte una vía o para cambiarte la cuña o para lo que sea, ¿no? Pierdes parte del control de tu vida. Ya digo, seas niño o adulto. Es como que tu estatus baja un poco. El estatus con respecto a la gente que tienes a tu alrededor baja un poco. Entonces, cuando entra un payaso o una payasa a una habitación de hospital, entra con su vulnerabilidad abierta. Pues entramos, parte de ser payaso implica el mostrarme tal cual soy, con mis carencias, con mis fracasos y también con mis aciertos, ¿no? El hecho de no tener ninguna capa puesta, ninguna máscara puesta que disimule todo esto, hace que la persona hospitalizada
empatice conmigo y nos veamos de igual a igual. Y me gustaría que repasásemos, Julián, cómo es el día a día de un payaso de hospital. Y si te parece, me gustaría preguntarte en qué momento, ¿no?, se hace esta transición entre Julián y Líquido. O sea, el payaso de hospital no es un show en el que tú te metes en tu personaje y no sales en ningún momento porque estás delante de un público todo el rato, ¿no? Ahí entramos, nos quitamos la nariz y nos la ponemos todo el rato, que no es físicamente, sino que, ¿cómo se diría? Bueno, de forma figurada. Sí. Nos ponemos la nariz con mucha facilidad para hablar de, pues mira, tenemos estas habitaciones, nos han dicho que hay un cumpleaños aquí, que este chico tiene un problema de trastorno de alimentación, o que ella no quiere bajar a fisioterapia, a ver si la podemos animar, o que aquí la energía está muy bajita, vamos a intentar subirla un poco, o al revés. Normalmente suele ser antes, porque sí o sí, para llegar a una habitación tienes que pasar por un pasillo. Y normalmente en ese pasillo pues hay personal hospitalario, hay familiares, hay todo tipo de personas, y con ellas ya vamos como entrando un poco en el momento payaso, que nos viene genial para calentar también. Y ya entramos a saco. En ese momento, antes de entrar al hospital, me gustaría saber qué sientes, Julián. Pues gratitud. Además que esto va a quedar súper patochada, pero es que no me olvido de que estoy haciendo una cosa por la que me siento un privilegiado, ¿sabes? Que no me gustaría que me pasara nunca, que me olvide de eso. Entonces intento agradecer todo lo posible que estoy yendo donde estoy yendo. Hacer lo que realmente me nace. Todas las cosas que hago en mi día a día, esto es lo que me conecta más conmigo, ¿no? Es que no solo se cura a nivel físico, también tienen que ser capaces de curar a nivel emocional, porque se abren heridas emocionales en cualquier proceso hospitalario, ¿no? Y solo se pueden curar desde humano a humano. No quería perder la oportunidad de conocer a Líquido, este experto clown de hospital, y le pedí si sería tan amable de despedir este vídeo con un mensaje para todo el mundo. Quereos. Esto queda un poco, esto ya sé yo que nos va a ir por la parte de tal, pero es que nos tenemos que querer un poquito más, o sea, tenemos que pum desde aquí. Lo que viene siendo desde aquí, que tenemos una especie de cosa roja que palpita, pues eso palpita porque está todo el rato llamando a la puerta para salir. Tenemos que dejar salir al corazón y querernos un poquito más, que solamente con una miaja más que entendamos esto, ya va a fluir todo de otra manera. Eso y el humor. El humor, por favor. El humor, ¿dónde está el humor? Estamos llenos de humor, solamente que hay que sacarlo, hay que paladearlo. Prácticamente podríamos vivir del humor, sin comer casi, pero comer también alimentados, que esto al final va a ser un problema, esta declaración mundial. Pero básicamente quereros y pasarlo bien, disfrutar, buscar una carcajada, aunque sea viendo a Mr. Bean, me da igual, disfrutar, por favor. Bueno, ¿y qué os ha parecido? Realmente la risa es la medicina que tienen los payasos de hospital, y sus pacientes son cualquier persona que se cruce con ellos, ya sean los pacientes del hospital, como sus acompañantes, como cualquier trabajador del hospital. Líquido y Julián son solo dos ejemplos de los miles de clowns que existen por todo el mundo, que se dedican a amenizar, a dignificar y a hacer mucho más llevadera la experiencia de los pacientes que están en un proceso de hospitalización. Luchemos para que no paren de crecer, para que puedan seguir trabajando de manera muy estrecha con el personal sanitario y de esta manera puedan exprimir todo el potencial que tiene su labor. Muchas gracias, Líquido, a ti y a todos los que, como tú, realizáis esta labor tan importante y tan necesaria de hacer mucho más llevadera, aunque sea por un momentito, del duro proceso de todo paciente hospitalizado. Muchas gracias, que tengáis un bonito día.